¿Qué tal? Hablemos hoy de economía industrial. Vamos a contemplar el hecho de que cuando tenemos una emergencia en un país cualquiera, como Guatemala, como la estamos viendo hoy en día prácticamente en el mundo entero, vamos a considerar que no solamente las consecuencias afectan a la salud, no es un problema simplemente de salud, sino que es un problema que al final va a tener una repercusión social y posteriormente también una repercusión económica que va a ir mucho más lejos de lo que se implica en la emergencia de salud. Es decir, no solamente es una cuestión médica, sino también es una cuestión económica y también tiene una repercusión social. Por eso es que es importante que nosotros tengamos una idea de cuáles son esos efectos a nivel económico y cómo vamos a afrontar ese tipo de emergencias. Entonces, vamos a ver en las semanas y en los meses subsiguientes que vamos a tener una transformación de la economía. Hoy mismo estamos viendo que muchos de los precios han cambiado, algunas cosas se han puesto más caras, otras cosas se han puesto más baratas, y eso también es una consecuencia económica de la propia situación que nosotros estamos viviendo. Es decir, por ejemplo, la gasolina, que es algo que se está consumiendo menos, ¿sí? La tendencia es hacia la baja, pero medicinas, que es algo que se está consumiendo más, entonces la tendencia es hacia la alta, además de muchos fenómenos de especulación. Entonces, es importante que nosotros conozcamos no solamente los factores que se afectan en la economía, sino lo que nos atrae o lo que nos atañe el día de hoy, la economía empresarial. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque como participantes de la economía en Guatemala, nosotros tenemos que encontrar la mejor manera de afrontar la situación que se sobreviene, los próximos meses, inclusive los próximos años. Entonces, de una posición económica debilitada, entonces tenemos que lograr obtener la mejor posición. Y para todo el sector técnico siempre ha sido mucho más fácil sobremontar las situaciones económicas. Pero en tal caso vamos a analizar qué significa o qué es lo que necesitamos nosotros para tener una economía empresarial saludable. Es decir, qué necesitamos para hacer empresa. ¿Por qué es importante la empresa? Porque la empresa no solamente ayuda a reactivar la economía del país, es la macroeconomía, ¿sí? Genera empleo, reactiva la economía del país, sino que además también personalmente en términos de microeconomía, pues también es mucho más saludable para el individuo. Cuando nosotros salgamos a la calle y nos graduemos, pues lo que tenemos que pensar es cuál va a ser nuestro papel dentro del ambiente económico, dentro de la sociedad, y por supuesto todos queremos tener una buena posición. Entonces es bueno, ¿sí?, saber hacer empresa, que es el punto. Emprendamos empresa. ¿Qué es lo mejor para la economía en Guatemala? Que nosotros reactivemos la empresa, ¿sí? No importa que sea una gran empresa o que sea una empresa pequeña, obviamente vamos a empezar con empresas pequeñas, pero lo importante es que trabajemos para avanzar la economía. ¿Por qué? Porque todos dependemos de la economía de este país. Es decir que en un momento dado, nosotros podemos, al graduarnos del colegio, podemos eh, buscar ser miembros de una empresa, es decir, entrar a trabajar como asalariados en una empresa, o podemos buscar hacer empresa, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos, es importante saber cómo funciona la economía dentro de la empresa, ¿sí? Y por eso nuestro curso habla o trata principalmente de economía industrial, es decir, cuáles son los factores que van a afectar la economía dentro de la empresa y cómo nosotros podemos no solamente ser parte de la economía del país a través de ser trabajadores de la empresa, nosotros mismos podemos hacer empresa y darle trabajo a otras personas. Definitivamente es mucho más efectivo como un cambio de activación de la economía el hacer empresa. Entonces todos sabemos que la economía el día de hoy está debilitada y por consiguiente vamos a tener que
la economía se va a ver puesta a prueba, ¿sí? Ya que tenemos en un momento dado que vamos a regresar a una posición donde va a haber escasez de empleo, va a haber poco movimiento en la economía, las empresas no están produciendo y por consiguiente también están recortando personal y cosas por el estilo. Entonces es bueno saber cómo hacer empresa y eso es lo que vamos a tratar de analizar en los próximos videos.